Es finales de junio y estamos en plena temporada de parrilladas. Y sé que no soy el único que lo piensa, porque según una encuesta de 2015, realizada por la Asociación de Chimeneas, Patios y Parrillas, o Asociación de Chimeneas, Patios y Parrillas, casi 3/4 de los adultos estadounidenses tienen una parrilla o un ahumador. Ahora, por supuesto, cocinar sobre una llama abierta no es nada nuevo. La primera evidencia definitiva de que un ancestro humano controlaba el fuego se remonta a hace unos 2 millones de años. Pero la parrillada en el patio trasero es un fenómeno cultural único y tiene una historia particular en Estados Unidos, donde es anterior a la colonización europea y ha estado íntimamente ligada a la política, la cultura y la historia. Es una historia que merece ser recordada. Para empezar, en el mundo culinario y entre ciertos conocedores de la parrilla, hay una diferencia importante entre asar y hacer barbacoa. La idea general es que asar se hace con la tapa abierta y el calor se aplica solo a un lado de la comida a la vez, mientras que la barbacoa es cocción lenta con la tapa cerrada, proporcionando calor por todos lados. La diferencia es clave si eliges parrilla o buscas tema de conversación en la barbacoa del 4 de julio. Tiene importancia histórica porque en Estados Unidos surgieron varios estilos regionales de barbacoa, y la forma de cocinar es clave para estos estilos. Sin embargo, la historia de asar y hacer barbacoa está ligada, y la mayoría de los estadounidenses usan ambos términos igual. La barbacoa no es exclusiva de Estados Unidos. Sería un insulto para la gastronomía asiática decirlo. El bulgogi coreano, carne marinada a la parrilla, existe desde hace miles de años. La carne era escasa, costosa y se solía preparar en sopa. Si una familia podía comer carne fuera de sopa, buscaba prepararla de la forma más sabrosa. La carne se cortaba en rebanadas delgadas, se marinaba y se cocinaba sobre el fuego. Sin embargo, lo que hoy en día se conoce comúnmente como barbacoa coreana se desarrolló en gran parte desde la década de 1980, se desvía de los métodos tradicionales y tiene mucha influencia occidental. Tradiciones de asar carnes al fuego existían en China, Europa y Medio Oriente desde la prehistoria. Las recetas e instrucciones documentadas para asar carne se remontan a la Edad Media. Aunque Estados Unidos no inventó asar carne al fuego, aquí adquirió un significado cultural especial. En 1985, Steve Smith escribió en su artículo La retórica de la barbacoa, un rito y ritual sureño, en la revista Estudios en Cultura Popular, que en el sur la barbacoa se toma tan en serio como la religión. Él se refiere a los muchos estilos de barbacoa en Estados Unidos como cultos de la barbacoa. Aunque la barbacoa tiene un significado especial en Estados Unidos, su método y tradición en Norteamérica son mucho más antiguos que ese país. La palabra barbacoa, que tiene varias formas de escribirse y que a veces es motivo de discusión entre los diferentes cultos de la barbacoa, proviene del pueblo indígena taíno del Caribe. El término era un armazón de palos verdes usado para dormir o secar y ahumar carne. De hecho, los primeros observadores europeos sugirieron que el término se refería a cualquier plataforma, y la referencia europea más antigua conocida, en 1609, describía un granero de maíz, una estructura construida para secar el maíz mientras lo protegía de las alimañas. Las referencias indicaban que la plataforma servía para secar y ahumar pescado, y el término caribeño pasó a usarse para asar sobre una rejilla al fuego. Tal vez hayas oído otras historias, como que viene del francés, donde barbe ou cuit significa de la barba a la cola, o de un restaurante que ofrecía whisky, cerveza y mesas de billar, por eso llamado bar beer QE. A veces verás esas tonterías en menús de lugares de barbacoa, pero Roberto Moss, en su libro Barbacoa, la historia de una institución estadounidense, aclara que la palabra viene del taíno y que el diccionario Oxford de inglés descarta otras versiones. Aunque el nombre es caribeño y probablemente llegó al norte por esclavos que estuvieron en Barbados, el uso de plataformas para secar, ahumar o asar carnes era común entre nativos americanos de la costa este. Las tradiciones de los nativos americanos de asar carne fueron luego complementadas cuando los europeos trajeron ganado, ovejas, cabras y cerdos al Nuevo Mundo. En 1540, Hernando de Soto asistió a un banquete con la tribu Chickasaw en Mississippi, donde asaron un cerdo en barbacoa. La práctica fue adoptada fácilmente por los colonos americanos, donde el término no solo llegó a significar el objeto, la barbacoa, o la práctica, asar a la barbacoa, sino que también llegó a significar un evento social. Aunque era popular en todas las colonias, se arraigó más en el sur, donde inmigrantes del sur y oeste de Inglaterra ya tenían la costumbre de asar y rostizar carnes. La práctica era popular porque los colonos del sur preferían la carne de cerdo. Los cerdos se habían importado desde el inicio de la colonia de Jamestown, donde prosperaron.
Los cerdos buscan alimento por sí mismos con poco cuidado, se reproducen rápidamente y son los más eficientes de todos los animales domesticados en cuanto a convertir alimento en carne. El cultivo comercial de tabaco necesita grandes extensiones de tierra, ideales también para criar cerdos. En 1860, el valor de los cerdos del sur casi duplicaba al del algodón, aunque era difícil contar los cerdos porque solían alimentarse libremente en los bosques. Los cerdos son ideales para la barbacoa, ya que asarlos enteros ofrece comida suficiente para eventos grandes, acorde con la hospitalidad sureña. Las barbacoas se hicieron eventos sociales habituales, y Jorge Washington asistió a varias, según su diario. Las barbacoas como eventos sociales destacaron en periódicos de Virginia desde el siglo XVIII. Los eventos eran banquetes que la mayoría de las veces presentaban cerdos asados enteros, aunque también podían incluir cuartos de res, y los relatos sugieren que asistía gente de todos los niveles sociales y a menudo incluían música y alcohol, que a veces se consumía en exceso. Inevitablemente, el banquete se convirtió en parte del panorama político estadounidense, con barbacoas que coincidían con el día de las elecciones, convirtiéndose en una forma sutil para que los candidatos agasajaran a los votantes y demostraran generosidad sin hacer campaña activamente, lo cual se consideraba de mal gusto en ese entonces. La tradición varió según el lugar. En Carolina del Sur, a diferencia de Virginia, las barbacoas no eran familiares. Temían que solo asistieran hombres a reuniones donde se bebía mucho y existía la ley de la barbacoa, que obligaba a igualar el trago de los demás o enfrentar humillación. En mi época solo lo llamábamos universidad. Además de las diferencias culturales, los regentes usaban distintos métodos y mezclas para sazonar la carne, como señalan los primeros cultos a la barbacoa según Smith. La revista Smithsonian, en julio de 2013, señaló que las diferencias en salsas se deben a los gustos de los inmigrantes originales. Las salsas con vinagre de Carolina del Norte reflejan la preferencia británica por lo ácido, y las de mostaza en Carolina del Sur, los gustos de inmigrantes franceses y alemanes. Otras tradiciones de barbacoa surgieron por la economía y ubicación. La barbacoa de Texas destaca la carne de res, como el brisket ahumado. La barbacoa tradicional de Tennessee es solo de cerdo y suele ser dulce, debido al acceso a la melaza por el comercio fluvial. La barbacoa al estilo Kansas City fue desarrollada por un hombre de Memphis, quien trajo la tradición de una salsa barbacoa dulce a base de tomate, pero la combinó con la disponibilidad occidental de usar carne de res y otras carnes junto con cerdo, convirtiéndola en una amalgama del este y el oeste. Al mudarse al oeste, los estadounidenses llevaron la barbacoa y surgieron nuevos cultos. El naturalista y pintor de aves Juan Jaime Audubon relató una barbacoa del 4 de julio en Kentucky. Todas las apariencias conspiran para predecir el pronto comienzo de un banquete, como el que podría satisfacer el apetito vigoroso de los leñadores estadounidenses. No hacía falta invitación. Todos eran bienvenidos por su vecino, y desde el gobernador hasta el que guiaba el arado se reunían con alegría. Las parrilladas eran comunes para celebrar el Día de la Independencia, aún el día más popular para hacerlas en Estados Unidos. Estas tradiciones también empezaron a incluir otras celebraciones como desfiles y eran seguidas por discursos patrióticos y brindis. Esto no solo reforzaba el sentido de comunidad, sino que también les daba a los hombres ambiciosos la oportunidad de ponerse al frente del público para demostrar su patriotismo. Así, las parrilladas se convirtieron en una parte esencial del panorama político estadounidense en sus inicios. A medida que el derecho al voto se expandió y una mayor parte de la población pudo votar, hacer campaña pasó de ser algo vulgar a ser esencial, y las parrilladas ofrecieron un foro donde los candidatos podían conocer y entender a los votantes. Las parrilladas políticas formaron parte de movimientos clave en Estados Unidos en el siglo XIX, como el sufragio femenino y la prohibición. La producción de carbón vegetal para la industria existe desde la antigüedad, pero la máquina de Ellsworth B. A. Swoyer, en 1897, permitió crear briquetas de carbón, un combustible práctico para asar al aire libre. Henry Ford usó el prensado en subproductos de madera de la fabricación de autos. Ford adquirió grandes extensiones de tierras forestales en Michigan para la madera utilizada en partes de automóviles, como el chasis, el tablero y el volante. Para monetizar subproductos como tocones y aserrín, instaló en su aserradero una planta diseñada por Thomas Edison para producir briquetas de carbón en forma de almohada. En la década de 1930, Ford comenzó a comercializar kits de picnic, que incluían briquetas de carbón Ford y una parrilla portátil a través de sus concesionarias de autos, aprovechando la idea del automóvil como un medio para la aventura al aire libre. El carbón Ford fue adquirido y nombrado por Eduardo Kingsford, quien lo administraba. Kingsford Charcoal es el principal fabricante de carbón para parrillas, con 80% del mercado en Estados Unidos. La salsa barbacoa, antes casera,
comenzó a venderse comercialmente en Estados Unidos en 1909 y hoy es una industria de 2.000 millones de dólares anuales. La cultura de la barbacoa en Estados Unidos cambió tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la prosperidad y la vida suburbana, junto con soldados acostumbrados a cocinar al fuego, impulsaron la tradición de hacer barbacoas en el patio trasero. Muchas casas suburbanas tenían parrillas de ladrillo elaboradas instaladas en el patio trasero. Se convirtió en un método principal para reunir a los vecinos. La tradición cambió en 1951, cuando una metalúrgica de Chicago fabricaba boyas marinas para la Guardia Costera. Jorge Esteban, vendedor de la empresa y fan de las parrilladas, cortó una boya y usó la parte superior como tapa. Le puso 3 patas y creó la parrilla portátil tipo tetera. Reunió dinero para comprar la mayoría de Hermanos Weber. La renombró Weber Esteban y empezó a vender las parrillas Weber, aún la marca más vendida del país. Hasty Bake y Char-Broil también fabricaron parrillas portátiles, pero no igualaron la popularidad del diseño tipo tetera. En 1932, Louis McLaughlin fundó la compañía de combustión de Chicago, especializada en quemadores de gas. Adaptó los quemadores para la cocina comercial y creó el asador a gas Broil Burger para restaurantes. Para 1954, él había adaptado el diseño para crear una estufa de gas portátil que funcionaba con un cilindro de propano de 20 libras que usaban los plomeros. Actualmente, las parrillas de gas son 2/3 de las domésticas en Estados Unidos. La industria creció. En 1952, las ventas de dispositivos comerciales para barbacoa fueron de $1 millón. En 1959, las ventas sumaban $75 millones. En 1958, 1/3 de las familias en Estados Unidos tenía parrilla o chimenea en el patio. Las revistas que mostraban la vida estadounidense incluyeron recetas para asar, surgiendo estilos regionales como en California, donde el clima favorece el asado, y se fusionan culturas mexicana y vaquera, o en Hawái, con sabores polinesios. La institución impulsó cambios sociales. Como asar era visto como algo masculino, la parrillada permitía a la ama de casa de los años 50 descansar de la cocina los fines de semana. Aunque los roles de género cambiaron en Estados Unidos, una encuesta de 2015 mostró que los hombres aún se consideran el doble más maestros de la parrilla que las mujeres. Aunque el porcentaje de adultos con parrillas en Estados Unidos no ha cambiado en décadas, las ventas siguen creciendo por la variedad de opciones actuales. Además de la gran cantidad de diferentes tipos de parrillas de carbón y de gas, ahora también existen parrillas de pellets de madera y parrillas infrarrojas, e incluso hay parrillas de alta gama que puedes operar con una aplicación inteligente que te enviará un mensaje de texto cuando sea momento de voltear la carne. Se prevé que el mercado de parrillas y accesorios en Estados Unidos llegue a $2.6 mil millones en 2021, aunque fabricantes locales enfrentan mayor competencia extranjera. La barbacoa es fundamental en la cultura estadounidense y existe desde antes de la fundación del país. Combina los gustos de los colonos europeos y los nativos americanos. Se ha vuelto íntimamente ligada a la historia y el orgullo regional. La barbacoa en el patio trasero sigue siendo de los eventos culturales más populares en un país que consume 50.000 millones de hamburguesas y 20.000 millones de hot dogs al año. En una encuesta de 2018, 72% de los dueños de asadores en Estados Unidos destacaron el sabor como motivo para asar. Más de la mitad mencionó el estilo de vida, 40% el entretenimiento y 18% la salud. Jack Goldman, presidente de la Asociación de Chimeneas, Patios y Parrillas, señaló la importancia cultural cuando dijo: asar ya no es solo un pasatiempo, es una parte integral de la vida norteamericana. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Chico de la Historia, breves fragmentos de historia olvidada. Si te gustó, dale clic al pulgar arriba. Para preguntas, comentarios o sugerencias, escríbelos en los comentarios. Responderé personalmente. Sigue a El Chico de la Historia en Facebook, Instagram, Twitter y revisa nuestra mercancía en teespring.com. Y si quieres más episodios sobre historia olvidada, lo único que tienes que hacer es suscribirte.